Escuche bien lo que voy a decirle, porque su médico probablemente no lo hará. Ese goteo constante a mitad de la noche e interrumpido por la oscuridad, junto a esa sensación frustrante de que su vejiga nunca se vacía del todo, no son simples señales de que usted está envejeciendo. Son, en realidad, gritos de auxilio de un cuerpo que está bajo un ataque silencioso y devastador. Soy el doctor Roberto Veiga, y hoy hablo directamente con usted, que ha cruzado la barrera de los 50 o 60 años sintiendo que su hombría está siendo saboteada desde adentro. Imagine por un momento que su organismo es como una casa en penumbras, donde todo parece estar en calma, pero en el sótano hay un reloj biológico con el alarme tocando bajo, muy bajo, mientras el resto de la familia duerme plácidamente. Usted se levanta, camina hacia el baño con pasos pesados, y se enfrenta a ese chorro débil que parece burlarse de su virilidad. No es solo una molestia de la edad, es un incendio bioquímico que está ocurriendo en su próstata en este preciso instante, asfixiándola, inflamándola y robándole la paz. Su cuerpo no está roto, pero ese alarme persistente le advierte que el tiempo de ignorar lo normal se ha terminado si no quiere terminar dependiendo de una sonda o una cirugía invasiva que cambie su vida para siempre. La mayoría de los hombres aceptan esta humillación diaria como un peaje inevitable, una especie de impuesto cruel que se debe pagar por los años vividos. Pero déjeme decirle con toda firmeza que esa es la mentira más peligrosa que le han contado. El verdadero enemigo que le quita el sueño no es el paso del tiempo, sino una inundación invisible de una hormona desequilibrada que actúa como un fertilizante tóxico, obligando a su próstata a crecer sin control hasta estrangular su conducto urinario. ¿Se identifica usted con ese miedo punzante a perder su autonomía o al diagnóstico que nadie quiere escuchar cada vez que nota que su fuerza ha desaparecido? Lo que nadie le explica es que cada noche de sueño fragmentado está acelerando un proceso de fibrosis que convierte un tejido sano en una obstrucción rígida. Pero hoy, mi misión es revelarle una verdad que el sistema prefiere mantener oculta. La solución para sofocar ese incendio inflamatorio está en la palma de su mano. No es magia, es bioquímica aplicada, y comienza con lo que yo llamo el protocolo de la semilla del alba. Estoy a punto de mostrarle cómo una simple semilla, integrada estratégicamente en su café matutino, puede actuar como la llave maestra para liberar la presión acumulada. Pero dígame, ¿sabe usted cuál es el error catastrófico que está cometiendo cada mañana y que está condenando a su vejiga al colapso total? Quédese conmigo, porque la revelación que sigue le devolverá el mando de su propio cuerpo. Sé exactamente lo que está pasando por su cabeza en este momento, porque lo he visto en los ojos de miles de hombres que se sientan frente a mí, buscando una respuesta que el sistema de salud tradicional les ha negado sistemáticamente. Soy el doctor Roberto Veiga, y si algo he aprendido en mis décadas de práctica clínica, es que usted no es un paciente difícil, ni su caso es un capricho de la naturaleza. Usted es una víctima de un modelo médico que prefiere mantenerlo encadenado a una receta mensual que resolver el incendio que consume su salud. Es profundamente frustrante, ¿verdad? Sentir que su cuerpo se ha convertido en una máquina defectuosa que ya no responde a su mando, mientras le dicen que se acostumbre a vivir con la humillación del goteo. Muchos de mis pacientes llegan a mi consulta tras haber probado de todo, desde infusiones sin base científica hasta medicamentos que les roban la energía y la libido, sintiéndose como si estuvieran intentando arreglar una falla catastrófica en el cableado eléctrico de su hogar, simplemente poniendo parches de cinta aislante en las puntas quemadas, sin atreverse a cambiar el disyuntor principal, que está a punto de colapsar por la sobrecarga. Usted está tratando de mitigar el síntoma, pero la inundación hormonal sigue ahí, asfixiando su tejido prostático día y noche, sin que nadie le ofrezca la llave maestra para bajar la palanca de esa presión acumulada. ¿Se ha detenido a pensar por qué, a pesar de tantos supuestos tratamientos, la paz de dormir una noche completa parece siempre un paso más allá de su alcance? Esa desconexión entre lo que usted padece y lo que le recetan no es un error de cálculo. Es el diseño de un sistema que prospera con su dependencia y no con su autonomía. Como especialista, me indigna ver cómo se ignora la raíz bioquímica de su sufrimiento para favorecer soluciones que solo silencian el grito de su vejiga por unas horas, mientras el daño interno se vuelve irreversible bajo una máscara de normalidad. Para recuperar el control real, primero debemos identificar lo que yo llamo las 3 trampas invisibles
que lo mantienen atrapado en este ciclo vicioso de goteo y fatiga crónica. La primera trampa es la falsa seguridad de los bloqueadores químicos. Esos fármacos que, aunque facilitan el flujo de forma momentánea, actúan como un anestésico que le oculta que su próstata sigue inflamándose bajo la superficie, a menudo cobrándose un precio devastador en su función eréctil. La segunda trampa, quizás la más cruel, es la famosa espera vigilante. Esa recomendación de no hacer nada hasta que el problema sea tan grave que la cirugía sea la única salida, permitiendo que la fibrosis convierta su próstata en una masa rígida que estrangula su uretra cada día un poco más. Estas dos trampas están configuradas para que usted pierda el tiempo más valioso de su recuperación. Pero existe una tercera trampa, mucho más sutil y peligrosa, que es la que realmente está saboteando su capacidad de vaciar la vejiga cada mañana sin que usted lo sospeche. ¿Está preparado para descubrir cuál es ese error invisible que comete antes incluso de salir de la cama y que anula cualquier intento de su cuerpo por sanar? Usted ha escuchado 1000 veces que su problema es simplemente la edad, pero permítame desmentir ese mito ahora mismo. Su próstata no está envejeciendo, está siendo inundada. Imagine que su sistema urinario es un río caudaloso que debe fluir con libertad, y su próstata es la gran compuerta que regula ese paso. En un cuerpo joven, las compuertas se abren y cierran con la precisión de un reloj suizo, permitiendo que la vida siga su curso sin estancamientos. Sin embargo, lo que le está ocurriendo es que un agente químico invisible, una hormona llamada dihidrotestosterona o DHT, ha comenzado a actuar como un lodo denso y pegajoso que atasca los engranajes de esa compuerta. No es mala suerte ni una maldición genética. Es una cascada bioquímica donde una enzima traviesa decide convertir su testosterona saludable en un fertilizante tóxico que obliga al tejido prostático a crecer frenéticamente, apretando el conducto como una mano que estrangula una manguera de jardín. Se da cuenta de que no es que su cuerpo esté fallando por agotamiento, sino que está reaccionando a un exceso de presión interna que nadie le ha enseñado a liberar. Cuando esas compuertas se traban, el agua no se queda quieta. Comienza a presionar las orillas, invade terrenos que no le corresponden y genera esa urgencia desesperada que lo saca de la cama 4 veces por noche. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por qué algunos hombres de 80 años orinan como adolescentes mientras usted se siente atrapado en este ciclo? La respuesta no está en su árbol genealógico, sino en cómo su metabolismo está procesando ese incendio silencioso cada mañana. Esta inundación no se detiene en su vejiga. Es un proceso de resistencia metabólica y sobrecarga hepática que conecta síntomas que usted creía aislados, como ese cansancio que no se quita con café, o esa pérdida de vigor que le roba la confianza. Piénselo así, cuando el río se desborda porque la compuerta está atascada, el agua invade las márgenes opuestas, afectando la calidad de sus arterias y la pureza de su sangre, porque su hígado está demasiado ocupado tratando de filtrar el desastre hormonal como para encargarse de darle energía real. Usted se siente culpable, piensa que ha hecho algo mal, pero la realidad es que su organismo está en un estado de alerta roja, intentando desesperadamente drenar un pantano inflamatorio con herramientas oxidadas. Lo que los manuales médicos no suelen mencionar es que este proceso de fibrosis, donde el tejido elástico se vuelve rígido como el cemento, puede detenerse e incluso revertirse si sabemos cómo limpiar los engranajes de la compuerta en el momento exacto. No se trata de atacar el síntoma con químicos que solo maquillan el dolor, sino de desactivar la señal de crecimiento descontrolado desde la raíz bioquímica. Estamos hablando de una sinergia que ocurre en la primera hora de su día, un ajuste maestro que permite que su hígado deje de luchar y empiece a sanar su próstata de forma automática. Ahora bien, después de entender este caos interno, la pregunta que quema es inevitable. ¿Existe realmente una forma de entrar en esa sala de máquinas y bajar la palanca de la inflamación antes de que el daño sea permanente? Prepárese, porque lo que estoy a punto de revelarle sobre el protocolo de la semilla del alba es exactamente la pieza del rompecabezas que le devolverá el flujo de su vida. Pero hay un secreto sobre su temperatura que, si usted ignora, anulará todo el beneficio. Escuche bien, porque aquí es donde dejamos atrás el miedo y empezamos a tomar el mando de su propia biología. No espere que esto funcione como un botón mágico que apaga el dolor de golpe.
Piense en esto como el reajuste estratégico de una fábrica interna que ha estado operando bajo condiciones de sabotaje durante años. El primer pilar de nuestro protocolo de la semilla del alba es lo que yo llamo el centinela del zinc. Se trata de la semilla de calabaza, pero no consumida de cualquier forma, sino tratada como medicina. Estas pequeñas joyas de la naturaleza poseen una densidad biológica de zinc tan potente que actúan como un guardia de seguridad en la entrada de su tejido prostático. Su misión es simple pero vital: capturar y neutralizar la enzima 5-alfa reductasa antes de que ésta pueda convertir su preciada testosterona en ese veneno inflamatorio llamado DHT. Al integrar exactamente una cucharada sopera de estas semillas recién molidas en su rutina matutina, usted está instalando un filtro maestro que purifica su entorno hormonal desde la raíz. ¿Se da cuenta de la potencia de este gesto? Si usted ignora este paso, está permitiendo que su próstata siga absorbiendo hormonas de crecimiento descontrolado cada mañana, como una esponja en un charco de lodo tóxico que asfixia su uretra. Pero, ¿sabe usted por qué la mayoría de los hombres que intentan este remedio no ven resultados reales? Es porque les falta el vehículo de transporte que acelera esta curación. Ese vehículo crítico es el segundo paso de nuestro protocolo: la sinergia térmica del café. Para que los nutrientes del centinela del zinc no se pierdan en los ácidos de su estómago, necesitamos una autopista metabólica que los lleve directamente al órgano objetivo, y ahí es donde entra su primera bebida caliente del día. El calor y los polifenoles naturales del café actúan como un sistema de transporte biológico de alta velocidad, aumentando la biodisponibilidad de los fitoesteroles de la semilla y asegurando que lleguen a su próstata antes de que el hígado los degrade. Pero cuidado, hay una regla de oro innegociable que determinará su éxito o su fracaso. Este café debe ser negro y sin una sola gota de azúcar. Si usted añade endulzantes, dispara un pico de insulina que crea un nuevo incendio inflamatorio, anulando por completo el efecto protector de la semilla. No es una sugerencia, es bioquímica aplicada a su supervivencia. Al combinar el poder de la semilla molida con el impulso térmico del café, usted está obligando a su cuerpo a reaccionar y a liberar la presión que le impide vaciar la vejiga. Sin embargo, aunque estos dos pasos ya están trabajando para apagar el incendio, todavía nos falta la pieza que blinda su sistema contra el daño permanente. Existe un tercer paso: el escudo contra los fitoesteroles, que es capaz de desinflamar mecánicamente su adenoma de forma mucho más agresiva. ¿Se imagina lo que sucedería si, además de limpiar el conducto, pudiéramos reducir el tamaño de la obstrucción hoy mismo? Ahora que tiene la llave maestra en sus manos, es vital que hablemos con la verdad sobre los tiempos de su cuerpo, porque su recuperación no es una carrera de velocidad, sino el reajuste de su termostato interno, que finalmente sale del modo incendio para buscar la estabilidad. No espere milagros de la noche a la mañana, pero sí esté atento a los cambios sutiles. En los primeros 7 días, notará que la urgencia punzante empieza a ceder y que su vejiga se siente menos enojada al despertar. Para el día 21, si ha mantenido la constancia con su centinela del zinc, la fuerza del chorro empezará a recuperar ese vigor que creía perdido, permitiéndole dormir bloques de tiempo más largos sin interrupciones humillantes. Al llegar al día 30, su sistema entrará en una fase de reparación profunda, donde la inflamación ya no dicta las reglas de su vida. Es un proceso seguro, respaldado por su propia bioquímica, pero requiere que usted no baje la guardia ante las pequeñas oscilaciones. Un día de goteo no significa un fracaso, sino un ajuste necesario de la maquinaria. Su constancia es su mayor ventaja competitiva frente a quienes buscan soluciones químicas rápidas que solo dañan más. ¿Está dispuesto a escucharse a sí mismo y marcar hoy su propio punto de control personal para no retroceder jamás? Porque este compromiso es lo que separa a los hombres que recuperan su mando de los que se rinden ante la sonda. Y lo que viene ahora sobre el vaciado consciente es el blindaje final que su vejiga necesita. Usted ya no es el hombre que camina a tientas en la oscuridad, resignado a una vejiga caprichosa que dicta las reglas de su vida. Hoy, al entender la bioquímica de su próstata, ha recuperado el derecho de volver al volante de su propio cuerpo, con una brújula calibrada hacia la salud. No permita que este conocimiento se evapore. El cambio real comienza esta misma noche, cerrando su ventana de alimentación 3 horas antes de dormir y respetando ese reloj de agua que protegerá su descanso. No es magia,
es bioquímica. Imagine la satisfacción de despertar sintiéndose dueño de su vigor, sabiendo que cada semilla es un acto de rebeldía contra un sistema que lo quería débil. Su cuerpo no está roto, simplemente esperaba que tomara el mando ahora mismo. Sellemos este pacto de hombría. Escriba la palabra control en los comentarios si acepta el reto de los 21 días para desinflamar su vida y recuperar su paz nocturna. No guarde este secreto. Comparta este video con ese amigo que sufre en silencio, porque defender nuestra salud es una batalla que ganamos juntos. Suscríbase ahora para no perderse ninguna ruta de sanación, pues en el próximo video le revelaré el alimento saludable que sabotea su testosterona sin que lo sospeche. Es hora de dejar de ser un pasajero y convertirse en el capitán de su destino. Empiece hoy mismo, sea constante y nos vemos en el próximo video.